¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe. Hemos estado platicando con ustedes sobre este siniestro en donde se ve involucrada una pipa de este grupo Silsa que pertenece al grupo Tomsa. Y hemos estado cuestionando mucho alrededor de quién es esta empresa, qué vínculos tiene esta empresa, quiénes son los dueños, en qué momento aparecen en la política nacional, en fin. SEO o CEO presentó una nota muy interesante firmada por dos grandes periodistas, uno de ellos con el que voy a tener la oportunidad de platicar, respecto a quién es este grupo Tomsa y las relaciones que tiene, incluso los vínculos que según filtraciones se le atañen hasta con robo de combustible. En fin, son varios puntos, los cuales nos va a ayudar, por supuesto, a dilucidar mi querido Sergio Rincón, editor de investigaciones especiales de elseo.com, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. No, hombre, el agradecido soy yo. Oye, querido, pues de entrada, ese sería el saque, como quien dice. ¿Quién es este grupo Tomsa? ¿Qué es lo que ustedes han podido averiguar en torno a esta empresa? Claro, nosotros cuando somos un medio especializado en negocios, empresas y demás, cuando vimos el incidente, lo primero que me llevó la atención, bueno, la pregunta fue como, ¿de quién es la pipa, no? Y ya con las tomas aéreas nos mostraban el logotipo y pues en ese momento, empecé a marcarle a la empresa, en este caso transportadora Silsa, porque tiene oficinas por todo el país, ¿no? Entonces yo hablé a la que se supone que era la matriz y me decían, pues nosotros no sabemos nada, no conocemos, porque una de las cosas que yo, pues también me preguntaba es si esa empresa no era, pues, robada o incluso de estas que son como, que solo ponen el logotipo, ¿no? Y se dedican al gachicol, en este caso. Entonces hablé a diversas empresas y nos pusimos a investigar quién está detrás de Transportadora Silsa, y es una filial del grupo Tomsa. El grupo Tomsa fue fundado en la década de los 60 por la familia Zaragoza Flores, una familia que se dedica totalmente a esto del gas, y también ya tiene operaciones en la onda de los hidrocarburos. eh, y es grandísimo. Primero empieza con los abuelos, después le pasa a los hijos y los hermanos, y ahorita ya también están los nietos. Todo el mundo tiene en esa familia tan grande, tiene como diversas filiales, ¿no? Es lo primero que nosotros encontramos en el registro del comercio, que era, o sea, tenían como 20 subsidiarias, operaciones en Centroamérica, incluso en el Caribe, pues aquí en México está aproximadamente en 20 estados, con diversas filiales, y para reducir el mapa nos centramos en Transportadora Silsa, que es la propietaria de esta pipa, porque es lo que confirmó el gobierno de la Ciudad de México. Y pues nos dimos cuenta que detrás de ello pues, hay una familia principal, en la cabeza el papá, que es Tomás Zaragoza Flores, su esposa Silvia Ito, y los tres hijos, ¿no? Y empezamos a investigar. Yo me preguntaba, ¿pero qué más hay de esta empresa, no? Porque hay reportes de prensa muy serios que vinculan a Grupo Tomsa con grupos del crimen organizado, y el robo pues, básicamente el huachicol, ¿no? Relacionan, e incluso este grupo, hay notas de prensa que amenazaron a algunos periodistas, y preguntando entre la comunidad periodista, en efecto, es una empresa que pues sí ha amenazado, o pues sí es por lo menos un poco temida, ¿no? Por amenazas y demás. Y bueno, ya lo que tocó hacer es decir, bueno, ¿cuáles son las operaciones? Como sabes, Guacamaya Leaks es una filtración donde hay reportes de inteligencia, hay reportes militares y todas las operaciones, sobre todo en esta cruzada contra el Huachicol, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues hay muchos reportes sobre todo eso. Entonces, cuando puse Grupo Tomsa en el buscador de esta gran filtración, me aparecieron muchísimos reportes de pipas, y hay fotografías, ahí están las fotografías de las pipas de Grupo Tomsa, concretamente que las encontraron guachicoleando, o sea, gachicol, en total operación del gachicol, conectadas a los ductos. Tengo tres pipas en Hidalgo, dos pipas en Puebla, que las encontraron con estas características conectadas completamente a los ductos, y dos en el Estado de México. Entonces nosotros pues dijimos,
bien, es una filtración, pero incluso hay reportes, hay fotografías donde están las pipas, y incluso los reportes de Sedena, bueno, de la Defensa Nacional, perdón, y personal de Pemex, pues dicen que es correspondiente a Grupo Tomsa, o a filiales del Grupo Tomsa, ¿no? Y buscaron si no sé, si no eran camiones robados o tenían reporte de robo, y no. O sea, estamos hablando de pipas que no sabemos. O sea, lo que nosotros dijimos es que si ya sabían que esta empresa estaba, por lo menos sus pipas, en operaciones, pues ¿por qué no sabemos nada, no? Hasta ahorita no sabemos si hay más investigaciones sobre esta empresa. Yo busqué a esta empresa por todas las filiales que pude. Llamaba y me decían es que aquí no conocemos y demás. Creo que esta, digamos que no conocían o tantas filiales, atiende a que es una familia grande, que en unas filiales están los tíos, en otras filiales, pero en concreto estas tampoco nunca me contestaron. O sea, Grupo Silsa, perdón, Transportadora Silsa a mí nunca me contestó, no respondía a mis mensajes. Obviamente como periodista uno tiene que contrastar la información, ¿no? De, oye, ¿cuál es su postura respecto a estas acusaciones? Y pues no, nunca tuve pues esa respuesta. Oye, este punto, como bien dice, sí, una filtración, pero ahí están las fotos, ahí están las imágenes como tal. Y el punto que nos mencionas, o sea, ¿qué te decían los periodistas? O sea, que sí es una empresa que intimida, o sea, que sí busca de una forma u otra detener información. Sí, por lo que me decían colegas en los estados, es que sí son familias una familia de cuidado, ¿no? E incluso hay reportajes que ya no los encuentras en web, ¿no? De la fuente principal ya no están, o sea, están porque los replicaron otros medios, pero el original ya no está en web. Entonces eso me habla de que sí hubo un intento ahí de frenar información. Oye, pero eso, pues eso está serio, ¿no? O sea, esa capacidad que tengan de bajar información incluso y de pedir a los periodistas o tratar. Y Digo, no yo, sabemos si eso fue completamente asunto de la familia, pero se da en ese contexto, ¿no? En lo que a mí me claro. dicen, cuando busco los originales de esos reportajes y demás, ya no están. O sea, no están disponibles en web. Oye, y en este punto, ¿qué relaciones, pudieron checar qué relaciones políticas tiene este grupo Tomsa? O sea, si es regional, si es nacional, bueno, si esta familia Zaragoza. Ahorita con lo que nos explicas, mi querido Sergio, de una cantidad de filiales por todos lados, que si los primos, que si los tíos, que si los sobrinos, que si los nietos, hasta una especie de manipulación de mercado se puede llegar a dar con este tipo de prácticas. Lo que nosotros vimos en cuestión de relaciones políticas fue a partir de una revisión hemerográfica que lo vinculaba, por ejemplo, algunos permisos, licencias con el entonces secretario de Gobernación y también cuando fue, me parece, legislador, Juan Camilo Mourinho, en el sexenio de Felipe Calderón. También lo relacionan con Enrique Peña Nieto, pero hasta ahí no tenemos una certeza. O sea, solamente son reportes de prensa que sí los vinculan con algunos políticos, pero hasta ahí no alcanzo a detectar realmente un personaje, un vínculo más cerrado o fotografías, porque a veces nos basamos mucho en fotografías de, mira, está en la cena o en el convivio o en el bautizo de tal, ¿no? Normalmente así es como ligamos esas amistades, como pues con otros empresarios, ¿no? Por ejemplo, Peña Nieto, con los, no sé, con algunos otros empresarios, pues sí está, ¿no? Va a jugar golf, etcétera, pero aquí no lo vemos. Y lo que sí es cierto es que mucho de el grupo Tomsa surge en el norte de México, y allá tampoco vemos tanta relación con políticos. O sea, yo creo que es más relaciones fuertes a nivel, en todos los lugares, no concretamente en uno. Sí, como que tiene la capacidad más, ahora sí que de expandirse, ¿no? Como tal, digo, también por el sector gasero como tal. Oye, esto que me decías, a ver, Hidalgo, Puebla, que son los reportes filtrados en esto de Guacamaya Leaks, que hay que mencionarlo, la filtración existe como tal de Guacamaya, lo que es falso es el tema de su sitio en X, pero la filtración como tal fue una realidad. ¿Hay algún tipo de información relacionada a un listado de accidentes de esta empresa? No, lo que vimos es que varios colegas, sobre todo los colegas de Milenio, hicieron un recuento a partir de una revisión hemerográfica, y en efecto están las fotografías, videos sobre cada episodio. Aproximadamente son 15 incidentes de explosiones
la mayoría de pipas en varios lugares, ¿no? Desde Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, pues varios sitios y también en otros países. Me parece Costa Rica también tuvo un incidente con una pipa. Oye, en este punto también, por ejemplo, que estaba viendo el excelente trabajo que ustedes, también realizaron. Estos vehículos, o sea, estos vehículos que ustedes plantean aquí, ¿de dónde salen? O sea, ¿son de esas propias filiales? ¿Hay algún tipo de reporte sobre si son tercerizados? ¿Cómo se manipulan este tipo de transportes? Veo, por ejemplo, que hay unos con capacidades enormes de 42.000 litros de combustible. Sí, o sea, desde luego puede haber el camuflaje, pues desde luego cuando es el huachicol o gachicol, pues se pueden, pues ahí camuflajear pipas, pero es muy difícil, o sea, el control de las carreteras sobre materiales peligrosos, hay un control enorme, o sea, no solamente cruzas y ya te dejan pasar, no, hay una reglamentación, incluso todos los días cambia. Yo cuando he hecho varios reportajes sobre Gachicol, pero también sobre la policía, en su momento Policía Federal, cuando cambió a la Guardia Nacional, el control carretero es muy estricto, incluso todos los días cambian y por eso tienen banderitas de un lado, banderitas del otro, incluso cuando tú ves el número de las sanciones, te dicen, ah, pues no tenía una lámpara prendida o un banderín no lo tenía correcto, ¿no? Porque hay mucha regulación. Una pipa de estas no puede andar nada más así porque sí, ¿no? O sea, sí tiene que, de entrada alguien lo puede revisar y puede decir esto no está cumpliendo, ¿no? Si fuera una pipa completamente ilegal, ¿no? Quien opera una pipa de este calibre, sobre todo cuando son de más de 40.000 litros, o sea, se requiere incluso hay muchos conductores de este tipo de pipas que son viejos lobos de mar, ¿no? Que saben de todas, justo para que no los multen, porque antes la corrupción y demás permitía que ellos se especializaran un poco en, ah, no, la regla está así, la ley está así, y es muy difícil, ¿no? Entonces estas pipas no solamente existen porque existen, sino que sí requieren un total conocimiento de todas las especificaciones y no puede andar una pipa así por así en las calles. O sea, es muy difícil. Y clonarlas, por así decirlo, requiere también de una habilidad y un conocimiento muy específico, justo para que no te detecten. O en su dado caso, pues debería haber una complicidad de autoridades, ¿no? Para que circulen por todas partes. O sea, es muy complicado no es imposible, desde luego, pero es muy complicado que alguien no detecte que una pipa tiene irregularidades. Claro. Oye, y hablando precisamente de la pipa siniestrada, hay una polémica. ¿Hay pólizas? ¿No hay pólizas? ¿Qué tipo de pólizas se requieren? ¿Qué es lo que ustedes tuvieron al respecto? Oye? Ahorita está muy complicado, o sea, lo que dice la empresa es que yo sí tengo mis pólizas y demás, pero lo que dice la autoridad es que no habla de que no hay una ausencia de pólizas, hay una ausencia del registro de las pólizas. Y entonces, como te digo que todo esto debe ser muy, muy, muy calibrado, o sea, tú cuando llevas un producto, en este caso gas, del punto A al punto B, necesitas un montón de documentación de dónde sale y a dónde va y cuánto pesa y todo, o sea, por eso sabemos digamos, se calcula cuánto tiene de gas y demás, ¿no? Es muy complicado. Entonces, yo creo que la autoridad va a especificar a qué se refiere con que faltó el registro y si realmente salió esa pipa de donde tuvo que salir, porque justo fue el otro inicio que nosotros tenemos. A ver, es una empresa y ya tiene señalamientos de que usa pipas con gachicol o con gas robado, ¿no? Y mi hipótesis también era como, no sé si este gas que explotó, pues sea legal o sea ilegal, ¿no? Eso es lo que la autoridad va a aclarar y se puede aclarar porque todos estos requisitos, incluso por eso te digo, la autoridad dijo que no tiene registros de las pólizas. O sea, no es que no tenga las pólizas, sino los registros de las pólizas para revisar que en efecto la operación sea adecuada. Entonces, yo creo que más adelante la autoridad va a detallar exactamente en qué incumplió esta empresa y de dónde salió ese gas. O sea, no es tan difícil saberlo, ¿no? O si no cumplió. Se supone que salió del puerto, de un puerto de esta gasera, de este grupo, Thompson, pero no lo sabemos porque justo lo que dice el comunicado de la autoridad es que no se cumplió con el registro de las pólizas. Es algo que está por saberse, pues. Sí, como dices, a ver, perdona que especule, pero
A ver, acusaciones, como sea fotos y demás, pruebas y demás, de robo de combustible, de prácticas que ya nos explicabas, exceso de velocidad como una de las líneas de investigación, no hay registro de estas pólizas ante la autoridad. Pues dicen por ahí, camina como pato, hace como pato, come como pato, oye. Sí, desde luego vamos a esperar a lo que digan las Claro, autoridades, porque pues justo eso es, ¿no? El derecho a la verdad de qué pasó, ¿no? claro. Porque si ese incidente pudo haberse prevenido, pues no solamente hay responsables por parte quizá de la empresa o quizá hay un error humano, pero si hay autoridades que fueron omisas ante lo que estaba pasando, pues también es algo que estamos como pendientes como periodistas para informar. Totalmente. Mi querido Sergio Rincón, editor de investigación de SEO.com, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. Jesús, muchas gracias. Estamos a la orden.